Bueno, venimos por una palabra, venimos por la instrucción espiritual, venimos sedientos como busca la sierva corrientes de agua, venimos a recibir la comunión, venimos a celebrar la Eucaristía, venimos a estar con los hermanos en familia de fe. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. ¿Y por qué Moisés le dice esto al pueblo? Porque el pueblo estaba aterrorizado cuando Dios hablaba y se presentaba. Y para quitarle el terror al pueblo, entonces Dios promete para el pueblo un profeta que hable en el lenguaje más simple y sencillo, en el lenguaje humano, y que no aterrorice, Y respondíamos en el Salmo: ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Todos, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Claro, porque Dios está hablando. Todo el día está dictando al corazón. Todo el día. Y nos dicta al corazón a través de las personas que menos pensamos. Puede que alguien llegue inesperadamente a tu vida y te diga algo y eso haga una explosión en tu cabeza. Comiences a pensar: esta persona, ¿por qué me dijo esto? Y no es que una persona te haya dicho algo, es que te lo mandaron a decir, Es el Señor el que suscita entre nosotros variados profetas que nos hablan al corazón. Y ojalá escuchemos eso. Luego, en la segunda lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol recomienda a que no se casen. Ríanse, así sean casados. Y dice que los solteros se dediquen a las cosas del Señor, porque los casados tendrán que dedicarse a su pareja. Pero en el fondo, ¿qué está diciendo? En realidad no está diciendo no está reprobando el matrimonio, pero sí está diciendo que hay que dejar un espacio en el corazón para no dejarse aturdir con las cosas del mundo y saberlo escuchar a Él. Eso es lo que está diciendo. Usted puede ser casado, en fin, pero deje un espaciecito en el corazón donde nada ni nadie lo aturda y usted puede escucharlo a Él. Porque uno puede terminar tan aturdido con lo que dicen los demás, con el ruido que produce el mundo, que entonces no lo escucha a Él. Y luego, hermanos, en el Evangelio de Marcos, la gente se admiraba de la autoridad con la que hablaba Jesús. Y quiero que compartamos algo de esto. En la primera lectura, primer punto de reflexión del libro del Deuteronomio, aprendemos que no es despertando terror, sino inspirando admiración. Diga después de mí: no es despertando terror, sino inspirando admiración. Y esto concierne a la autoridad de Jesús. Y si eso lo trasladamos a nuestra vida, y alguno de ustedes dice: yo quiero tener autoridad para hablar, yo quiero tener autoridad para referirme, yo quiero ser autoridad en mi casa,
yo quiero ser autoridad en mi grupo de trabajo, pero una autoridad moral, una autoridad de verdad, una autoridad instructiva, una autoridad amorosa. Primero, no despierte terror, inspire admiración. Porque no es autoritarismo. Cuando uno es autoritario, despierta terror. Cuando uno tiene la autoridad de Dios, inspira admiración. Hay un libro llamado La Paradoja. Si alguno quisiera leer un buen libro sobre liderazgo, es ese, La Paradoja. Y La Paradoja enseña que el verdadero liderazgo es el verdadero líder es aquel que inspira admiración, se vuelve influyente. Entonces la idea, hermanos, no es que nos tengan miedo. La idea es que por la autoridad que nos viene de Dios, nos volvamos inspiradores. ¿Quién de ustedes se quisiera volver inspirador? Levante la mano, sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Inspiradores. Y que usted llegue a su puesto de trabajo y usted sea como una cucharada de miel, porque todos se van acercando a pedirle un consejo, a hablarle de algo, a compartir, que usted se vuelva tan atractivo, tan inspirador como la miel. Pero no puede inspirar, no puede despertar terror. Tiene que inspirar admiración. Y el verdadero líder es aquel que inspira admiración. ¿Por qué inspira admiración? Porque la autoridad que tiene le viene de Dios. Segundo, se sorprendían de la autoridad de Jesús, porque su modo de hablar y de actuar era muy diferente al modo de actuar y de hablar de los escribas. La autoridad de Jesús también será consecuencia del conocimiento que tiene, y de un conocimiento vertical y de un conocimiento horizontal. Jesús tiene autoridad porque conoce al Padre, pero también tiene autoridad porque nos conoce a todos. Y si eso lo transportamos a nuestra vida, si alguno de ustedes desea tener autoridad, dedíquese a conocer al otro. Porque entre más conoces a alguien, más autoridad tienes sobre esa persona. ¿Qué es lo que te resta autoridad? El desconocimiento del otro. Y si eso lo trasladamos a nuestras relaciones familiares, ¿por qué hoy los papás carecen de autoridad frente a sus hijos? Porque no los conocen. Porque la relación entre padre e hijo se ha convertido en una relación muy pobre. Y precisamente si el padre no conoce a su hijo, ¿qué autoridad va a tener delante de su hijo? Porque tal vez el hijo le va a decir: papá, ¿usted de qué me está hablando si usted no sabe lo que a mí me está pasando? Si usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, si usted no sabe lo que yo estoy pensando, ¿de qué me viene a hablar usted a mí, papá, si usted no me conoce? Por eso, si queremos tener autoridad delante de los hijos, necesitamos tener un conocimiento exhaustivo de ellos. Y en la medida en que tú sepas más de tu hijo, más autoridad tendrás frente a él. Porque nuestras
conversaciones con los hijos se redujeron a conversaciones netamente básicas, prácticas, técnicas. ¿Ya lavaste los zapatos? ¿Ya arreglaste el uniforme? ¿Sabes que tienes que madrugar? No se te olvide apagar la luz antes de acostarte. Son conversaciones técnicas, pero tenemos que ir más allá de las conversaciones técnicas. Tenemos que avanzar en nuestros diálogos para que nos conozcamos y que nuestras relaciones sean realmente profundas. Y en la medida en que nuestras relaciones sean realmente profundas, tendremos verdadera autoridad frente a los nuestros. De lo contrario, no habrá autoridad. Tercero, ¿de dónde le viene a Jesús la autoridad? De su estilo, ¿de qué? De vida. ¿De qué? De su estilo de vida. El año pasado estuvimos leyendo por Cuaresma el libro de Una vida con propósito, y una de las cosas que aprendimos es que la mejor manera de comunicarnos es a través del testimonio, del ejemplo. Ese es el mejor lenguaje, el testimonio, el ejemplo. Muchos de nosotros somos muy buenos trabajadores porque durante toda nuestra infancia y adolescencia no vimos otra cosa distinta en nuestros padres que ¿qué? Trabajar. Y tal vez nunca nos dijeron que teníamos que ser buenos trabajadores, pero vimos que esos viejos nuestros no hacían otra cosa distinta más que trabajar. Y muchas de ustedes son buenas mamás, no porque les insistieron a punta de cantaleta que fueran buenas mamás, sino porque no vieron otra cosa distinta en sus mamás que unas mujeres extraordinarias. Claro, la autoridad la concede el estilo de vida, el testimonio, el ejemplo. Cuarto punto de reflexión: la autoridad de Jesús hace posible que Jesús venza el mal. Y por eso ese hombre que tenía un espíritu inmundo fue liberado. Era sábado, no importa. Estaban en la sinagoga, no importa. Más allá de que sea sábado y de que estén en la sinagoga, Jesús tiene autoridad para decirle a ese espíritu inmundo: cállate, sal fuera. Y el espíritu inmundo no tuvo otro camino, otra opción. Tuvo que abandonar a aquel hombre que estaba poseído. Y si eso lo trasladamos a nuestra vida, ¿cómo no va a ser importante tener autoridad para que nosotros seamos capaces de reprender nuestros demonios internos? Acuérdense, muchachos, que todos tenemos nuestros demonios internos. Todos. Y necesitamos la autoridad de Dios para reprender esos demonios internos. Acuérdense que dentro de nosotros hay pereza, ¿sí o no? Hay lujuria, ¿sí o no? ¿Qué hubo? Hay soberbia, ¿sí o no? Hay ira, ¿sí o no? En estos días un señor me decía, contándome un problema que tuvo con alguien, me decía: padre, es que no veo la hora de encontrarlo para picarlo, así me quede 15 días vaciándolo por el baño. Yo, ay, este señor tiene mero demonio, como dicen los muchachos. Pero no crean, tal vez muchos de nosotros hemos pensado eso en algún momento. Y necesitamos la autoridad de Dios para ser capaces de decirle a esa pereza, a esa ira, a esa lujuria, a esa soberbia: reprendo estos demonios internos en el nombre de Jesús. Diga eso: reprendo estos demonios internos en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Él. Quinto, Jesús
Les voy a hacer una pregunta. ¿Dialoga o no dialoga con ese espíritu inmundo? Levante la mano el que dice que no dialogó. Levante la mano el que dice que sí dialogó. ¿Y los otros no vinieron a misa o qué? Cobardes. Les da miedo equivocarse. Escuche esto. Sí dialoga, pero no negocia. La tiene súper clara. Y quien comenzó a hablar fue el espíritu inmundo. Y Jesús le respondió: cállate, sal fuera. ¿Dialogó o no dialogó? ¿Negoció o no negoció? Hermanos, miren, ustedes que son papás y que están educando hijos y que están viendo crecer su familia, tengan la autoridad de Dios. Dialoguen, pero no negocien. Hay cosas en la vida que no se pueden. Uno no negocia con el mal. Con el mal no se hacen negocios. Y si su hijo viene a traerle una propuesta mala, siéntese a hablar con él. Claro. Y escúchele los puntos de vista. Y usted exprésele los suyos. Pero después cierre esa conversación y dígale: lo siento mucho, corazón de melón, pero yo con usted no voy a negociar eso. Dialogué, pero no negocio, porque Jesús me enseñó a dialogar, pero me enseñó que con el mal no se puede. Alabado sea mi Dios. Usted como papá queda como un rey. Usted como mamá queda como una reina. Es que yo sí me sentí a hablar con ella. Es que yo sí me sentí a hablar con él. Es que el problema no es de diálogo. El problema es que yo no puedo permitir hacer negocios con las propuestas malas que viene a hacerme un hijo. Claro que Jesús habló, dialogó con el espíritu inmundo, pero no negoció. Usted tiene autoridad delante de sus hijos. Pídale a Dios siempre eso: Señor, dame la autoridad que viene de ti. Mi hijo me está haciendo esta propuesta, mi hijo me está haciendo esta petición, y yo sé, Señor, que esa propuesta, esa petición es de mal, no es de bien. Me voy a sentar a hablar con mi hijo, le voy a escuchar sus puntos de vista. Quiero que él me escuche los míos, pero dame la gracia de tener la autoridad que me viene de ti para decirle: hijo, ya te escuché, ya me escuchaste, pero en esta casa eso no se negocia. Sexto punto de reflexión: si usted quiere tener la autoridad de Dios, no le tenga miedo al conflicto. ¿Saben qué le pasa a los papás de hoy? Que les da miedo del conflicto. ¿Mi hijo qué va a decir? ¿Mi hija qué va a pensar? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Se va a encerrar en el cuarto? ¿Se va a frustrar? ¿Se va a traumar? ¿Se va a deprimir? ¿Se va a suicidar? Usted tiene la autoridad de Dios para conducir a su familia. Y si no la tiene, comience a pedirla desde hoy. Y no le dé miedo del conflicto, porque el que no enfrenta el conflicto no resuelve el conflicto. Y muchos papás, por no enfrentar el conflicto, dejan que sus hijos se vayan por el camino equivocado. Papás, ustedes tienen la autoridad de Dios. No le teman al conflicto. Que su hijo va a amenazar, pues que amenace. Que su hijo se va a deprimir, pues le damos una bebidita de valeriana, cualquier cosa. Pero los conflictos que no se enfrentan son conflictos que no se resuelven. Y usted que es papá y usted que es mamá tiene la autoridad de Dios para enfrentar los conflictos y para sacar a su hijo adelante. Alabado sea mi Dios.
Y finalmente, hermanos, 7. Cuidado con la permisividad a ultranza. Que es que en mi casa todo se puede hacer. No. Como en este país. No. Que para que no secuestren hay que buscarles el recurso económico. Y para que no delincan hay que darles platica cada mes. No. ¿Sabe qué pasa en este país? El problema de este país es que antes de dialogar negocian lo que no se puede negociar. Eso es lo que no está pasando. Y si usted en su casa, antes de dialogar, negocia lo que no se puede negociar, le pasa lo mismo que le pasa a este país. Y crean que un país sin autoridad es anárquico. Y un país anárquico no va para ninguna parte. Si no recibimos la autoridad de Dios, ni usted ni yo vamos para ninguna parte. Que Dios nos bendiga en esta tarde y nos dé la autoridad que solo viene de Él. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.